Buen día, mi nombre es Julia Andrea Medina Cariño y soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. En el siguiente video se dará solución a un problema de destilación empleando el método de McCabe-Thiele para la materia de bioseparaciones fluido-fluido a cargo del docente Luis Miguel Pérez Aguilar. Recordando un poco, la destilación es una técnica de separación de mezclas de líquidos por su punto de ebullición. El método de McCabe-Thiele es un método matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos para la separación de una mezcla binaria de A y B en una columna de fraccionamiento. Al ser un método gráfico, se puede hacer uso de herramientas como GeoGebra o Excel. El problema a resolver es el siguiente. Se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales absolutas, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es 2.5 a 1. Se nos pide calcular A, los moles por hora de destilado y los moles por hora de residuo. B, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Y C, la temperatura de alimentación. Además, se proporcionan los datos de equilibrio a 101.32 kilopascales de presión absoluta. Para la fracción mol de N-heptano, es decir, el clave ligero, son las siguientes. En la primera columna son los datos de temperatura, en la segunda columna son las composiciones en fracción líquida y en la tercera son las composiciones en fracción vapor. El primer paso es abrir una hoja de cálculo en GeoGebra, donde se colocarán los datos de las composiciones X y Y. El segundo paso es seleccionar los datos, dar clic derecho, seleccionar la opción Crea y finalmente seleccionar la opción Poligonal. La poligonal que se crea será la curva de equilibrio. La podemos observar en la imagen de color rojo. En la parte de entradas escribimos la palabra función y seleccionamos la segunda opción donde se puede representar esta entre un valor inicial y uno final. Dicha función será aquella donde x es igual a y, es decir, la función es simplemente x con valor inicial en 0 y valor final en 1. La función que acabamos de ingresar es la línea de referencia de 45 grados. En la imagen la podemos observar de color morado. El problema menciona que el residuo debe contener 1.1% mol de heptano, es decir, el clave ligero. Esta es la composición de fondos y se ubica en x igual a 0.011. Se traza una recta desde este punto hasta la línea de referencia. De la misma forma, se ubican las composiciones de alimentación en x igual a 0.42 y la composición de domos en 0.97. Según el enunciado, se está trabajando con un líquido saturado. Esto significa que la Q-line es igual a 1, la cual está representada por una línea completamente vertical y que está acotada entre la curva de equilibrio y la línea de referencia. Podemos observar Q-line de color verde. Ahora, para poder trazar la línea de operación del sector de enriquecimiento, LOCE, se debe obtener la ecuación que la describe. Esta está dada por y igual a r sobre r más 1 por x más xd sobre r más 1, donde r hace referencia al reflujo y xd a la composición de domos. Sustituyendo los datos, tenemos que y es igual a 2.5 sobre 2.5 más 1 por x más 0.97 sobre 2.5 más 1.
Finalmente, resolviendo la operación matemática, tenemos que y es igual a 0.7143x más 0.2771. En la gráfica observamos loce de color naranja. Es necesario también ubicar el punto pinch, el cual representa la intersección entre Q-line y loce. Para trazar la línea de operación del sector de agotamiento losa, se hace una recta desde la composición de fondos en 0.011 al punto pinch. Podemos observarla de color rosa. Una vez identificadas loce, Q-line y losa, podemos empezar a trazar los platos o etapas teóricas. Primero se traza una línea completamente horizontal desde la composición de fondos en 0.97 hasta la curva de equilibrio. De ese mismo punto se traza ahora una línea completamente vertical hasta el loce. De ahí se hace una línea horizontal seguida de una vertical. Se seguirá el mismo procedimiento hasta pasar la composición de fondos, es decir, en 0.011. Como se puede observar, esta composición se pasa hasta el 12º plato. La gráfica está completa y ahora podemos contestar lo que se nos pide. En el primer inciso se pide calcular los moles por hora de destilado y de residuo. Podemos obtener dicha información a partir de un balance general y por componente. Como tenemos dos incógnitas, es necesario dejar una de estas en función de la otra. Se sustituyen los datos y se obtienen 85.2971 mol por hora para el destilado y 114.7029 mol por hora para el residuo. En el inciso B se pide calcular el número teórico de platos, así como el número de platos de alimentación. Para contestar esto, hacemos uso de la gráfica. Se trazaron 12 etapas o platos teóricos. El número de platos de alimentación es cuando se pasa el punto pinch. Podemos observar entonces que se alimenta en 7 platos. Por último, se requiere estimar la temperatura de alimentación del sistema. Para contestar este inciso, hacemos uso de Excel. Con los datos proporcionados al principio del problema, graficamos el punto de burbuja y de rocío para los diferentes componentes. Esto es composición versus temperatura. Ubicamos en el eje X la composición de alimentación, que es 0.42, y hacemos una interpolación con la gráfica. Observamos entonces que la temperatura de alimentación es aproximadamente 113 grados centígrados. Esto sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención.